Muy bien, amigos. Quería ver y recordar ese momento memorable en el que Nayib Bukele le responde a Nicolás Maduro cuando Nicolás Maduro le dice pelele y mequetrefe. Que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele. Y ahora tiene que saber qué, no quiere, ahora que hay elección en Venezuela, es el verdadero pelele y mequetrefe de Nicolás Maduro, el verdadero. Tremendo, si no quiere soltar el poder el chabón, Querido compañero Salvador Sánchez Serén, líder revolucionario de Centroamérica, presidente de El Salvador, tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secarás, Bukele. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salva, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Y de verdad, en eso tenía razón, ¿eh? La historia muestra lo verdadero de Nayib Bukele, la verdadera fuerza del pueblo salvadoreño y la verdadera fuerza de gobernar para el pueblo, ¿no? Por el pueblo y para el pueblo. Y ahí está, clarito. Este video obviamente es de hace 4 años. Ahí estaba Sánchez Serén que se reía, el payaso. ¿Cómo se reía, eh? Ese se robó un par de millones, ¿no? De dólares, Sánchez Serén, y estaba ahí como si nada. Tremendo. Incluso tampoco separó al pueblo salvadoreño y venezolano porque millones de venezolanos están de acuerdo con Bukele y quieren un Bukele para Venezuela. Así que el pueblo venezolano no lo separó. Y vamos a escuchar al dictador cool, al dictador del Salvador. Vamos a escuchar al dictador que queremos todos, el dictador más amado, el dictador que todo país quiere. La siguiente pregunta a cargo de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. El pasado sábado... Me encanta la Prensa Gráfica y miren la cara que pone cuando va tomando agua. Y lo mira como que, a ver quién es. ¿No? A ver qué vas a preguntar ahora. Buenas tardes, presidente. Dale, para que le dijera, ¿se acuerdan? Dale. Usted, desde el Ejecutivo se expulsó a diplomáticos venezolanos del país y esto se une a otras acciones que se habían tomado también en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como el desconocimiento en la... Ahora me doy cuenta que es zurdo Bukele. OEA y... ¿Sabía que era zurdo? Que el país también se adhiriera al Grupo de Lima en el pasado. ¿Por qué esperar 5 meses, presidente, para expulsar o para no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro cuando esto había sido, en palabras suyas, previo a la toma de posesión? Y si, en todo caso, El Salvador busca formar parte, junto a otros más de 50 países, del aislamiento al régimen de Nicolás Maduro. Sí, creo que es totalmente válida la pregunta. La verdad es que no debíamos de haber esperado 5 meses. Es decir, probablemente debimos de haberlo hecho antes. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Estuvimos ocupados, digamos, haciendo otras cosas. Pero ahora sí lo hicimos con contundencia y tú lo dijiste bien. De hecho, lo debimos haber hecho antes. Y es algo que vinimos diciendo desde antes de ser presidente. Cuando era presidente electo, lo dije varias veces, nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro. Y creo que todo este tiempo que pasó, no estábamos siendo coherentes, porque decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos la embajada. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática. Con inmunidad, con privilegios. Y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí.
entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente, habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Creo que también eso es una incoherencia. Entonces nosotros, en un acto de coherencia, tarde tal vez, lo deberíamos haber hecho hace 5 meses, pero bueno, lo hicimos el sábado, ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y vamos a aceptar diplomáticos que envíe el presidente encargado. Hago la hincapié en encargado, porque hay gente que nos dice, ¿y por qué usted desconoce a Nicolás Maduro porque no ha sido electo democráticamente, pero reconoce a Guaidó, que tampoco ha sido electo? Lo que sucede es que en la Constitución venezolana, y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, cuando no hay presidente, se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el Estado mientras se convocan elecciones libres, democráticas y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad. Entonces, nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, pues ni modo, aunque claro, no quisiéramos lo aceptaríamos. Evidentemente no lo van a escoger, no tienen el 10% de aprobación, pero hipotéticamente en un universo paralelo, si lo escogieran, pues bueno, sería el mandato soberano del pueblo venezolano. Pero lastimosamente el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de tener elecciones libres, y es por eso que nosotros no solo expulsamos a la delegación, sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen, y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve, pero ya no la tenemos, gracias a Dios. Incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática. La coherencia es, si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen, nunca nombramos funcionarios para la embajada de Venezuela. De hecho, el 100% de funcionarios de la embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén, los amigos de Nicolás Maduro. Es decir, que Nicolás Maduro, en su intento de reciprocidad, como dice él, expulsó a sus amigos. Tanto que yo no sabía quién era el embajador, y pregunté, bueno, ¿quién es el embajador? Y me pasan la ficha. El embajador, FMLN totalmente, estudió en Moscú, en el tiempo de la Unión Soviética, ni siquiera en el tiempo de Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética, unos años después de la crisis de misiles de Cuba. Fue embajador en Cuba desde el 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes. Ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela, y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela. Y bueno, pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro lo acaba de expulsar del país, y le dio 48 horas, ¿verdad? Que eso fuera rápido. Entonces yo creo que es un acto de coherencia. Sí acepto que debimos de hacerlo antes, y hago un llamado a los demás países que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas con todos los privilegios que eso les da,
pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen. Seguimos con Merlin del... No quería poner pausa para no interrumpir este sublime primera respuesta que le preguntaron cuando le preguntaron por el tema de Maduro y tal, si lo reconoce, ¿no? Ya quedó claro que no lo reconocía y que es más, bueno, lo tilda, bueno, de dictador en otras palabras, ¿no? El verdadero dictador. ¿Pero por qué el dictador? ¿El dictador quién es? El dictador es el que va contra las mayorías del pueblo. Por eso Bukele lo hace de forma irónica cuando en su Twitter había puesto el dictador de El Salvador. El tipo, Bukele, no va en contra de las mayorías del pueblo salvadoreño. Se han visto en las primeras elecciones que ganó con más del 50, casi 60% de las votaciones, y en esta que pasó ganó con casi el 90% y porque hubo fallas en los votos del exterior, en los votos de la diáspora. Si no hubiese sido por casi el 95% por lo menos de los votos, ganó por goleada. Es obvio que este tipo no es un dictador, Nayib Bukele, y el verdadero dictador es Maduro, que persigue a la oposición. Hace unos días sacó una ley antifascista supuestamente, o sea, sacó una ley contra sí mismo, contra su propio pensamiento, contra su propia manera de gobernar. Es increíble. Saca una ley antifascista. ¿Qué? Pero si vos sos fascista, amigo. O sea, sacaste una ley en contra tuyo. Vamos a seguir escuchando al dictador cool. Gracias por los likes, gracias a los que se suscriben, a los que comparten, a los que comentan. Gracias a todos, amigos. Cid de CNN. CNN. Y pone otra vez la carita. Presidente, buenas Mata la cara que pone. El de la prensa me parece que lo sorprendió con la pregunta, porque puso esta cara, cuando le dijo el de la prensa gráfica, puso esta cara a Bukele, no dijo nada, pero la cara, viste que la mirada habla muchas veces. Y la cara como diciendo, a ver qué vas a preguntar, y cuando preguntó dijo, bien, ojo, ¿no? Buena la pregunta, cuando el de la prensa gráfica le preguntaba a Bukele. Y acá, ¿no? Cuando le dijo CNN. Acá. Mata la cara. Buenas tardes. Es un Como meme. usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo 3 preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos? Buena que pregunta, estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos. 2, si me confirma si va a China. Si es así, ¿cuándo y cuál sería el objetivo de la visita? Y también me gustaría saber si reconoce usted el triunfo de Evo Morales en Bolivia por las condiciones en las que se dio el recuento de votos. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo, de la historia no te salvas. Total. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 claro, o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que lo haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que
Ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero me encanta si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio un par, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien... Pero allá salía contento, estaba riéndose de una manera, estaba a carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro, teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos? Nuestra moneda es el dólar. La mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. La mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. No, porque están dolarizados. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Cuando yo fui a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Nueva York, y salí de mi reunión con el presidente Trump, estaba afuera un grupo de salvadoreños tepecianos, del otro lado de la calle, pero la policía no los dejaba pasar. Entonces yo crucé la calle, me salté la barda y me empecé a saludarlos a ellos. Y me dijeron, presidente, necesitamos ayuda. En unos meses nos van a sacar, nos van a deportar. Y aunque nos quedemos y no nos logren deportar, no vamos a tener permiso para trabajar. Uno me decía, yo tengo una hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Uno me decía, yo tengo un negocio, ¿cómo voy a hacer? Lo tengo que vender y no tengo tiempo para vender, lo voy a tener que rematar. Otro me decía, en mi trabajo es mejor que me vaya porque mi permiso de trabajo se termina en diciembre. Y entonces nosotros, todo el mundo decía que era imposible, que no se podía. Yo incluso, para ser sincero, pensé que iba a ser, si no imposible, porque nada es imposible para Dios, pero muy, muy difícil. Empezamos a trabajar y logramos, llámenlo como lo llamen,
que se extendiera un año hasta el 4 de enero del 2021 y además un año adicional para los salvadoreños en el peor de los casos que se perdieran los juicios. Yo digo, hombre, gracias a Dios se logró eso. Gracias a Dios se recuperó la ayuda de los Estados Unidos. Gracias a Dios bajaron la alerta de viaje para que puedan venir turistas a El Salvador, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que toman de referencia la alerta de Estados Unidos. Y entonces, nuestros 3 millones de compatriotas en Estados Unidos sé que lo agradecen. Los millones de salvadoreños que reciben remesas sé que lo agradecen. Y todos los demás, lo agradezcan o no, deben de entender que es vital para nuestra economía. Si Estados Unidos nos pusiera aranceles mañana y dijera, bueno, así como le pusieron a China y le pusieran 25% de aranceles, perdemos 80,000 empleos en una tarde. ¿Y qué pasa con esas 80,000 familias? Entonces, lo que tenemos en El Salvador es un gobierno que trabaja por los salvadoreños. Y por eso necesitamos fortalecer, y lo hemos hecho, y le hemos dado vuelta a 180 grados a las relaciones con Estados Unidos, pero no solo hemos fortalecido las relaciones con Estados Unidos, hemos fortalecido las relaciones con México. México ya nos dio, dijeron que eran 30, pero nos enviaron 31 millones de dólares para el proyecto Sembrando Vida. Ya estamos negociando otro compacto de ayuda para continuar el proyecto Sembrando Vida de México. Hemos fortalecido las relaciones con México. He ido ya en 2 ocasiones oficialmente a reunirme con el presidente de México. Me he reunido otras veces con el canciller Ebrard aquí en El Salvador, incluso cuando lanzamos el programa. Hemos fortalecido relaciones con países, por ejemplo con Colombia, que tiene varias empresas aquí en El Salvador. La Unión Europea había cancelado la ayuda a El Salvador. Y aquí vino la representante de la Unión Europea a decirlo en una conferencia que tuvimos en el Salón de Honor. Y ella dijo, la cancelamos porque en el gobierno de Mauricio Funes transfirieron fondos de la cooperación europea para la partida secreta del expresidente y ya sabemos para qué usaron el dinero de la partida secreta. Entonces ellos nos dieron la salvedad que éramos un nuevo gobierno y nos dijeron, hagamos una cosa, si ustedes se comprometen a no utilizar fondos de la cooperación para la partida secreta, nosotros reanudamos la cooperación. Y nosotros dijimos, no solo vamos a hacer eso, aparte de hacer eso, vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los salvadoreños de que vamos a eliminar la partida secreta. Y se puso tan contenta la representante de la Unión Europea ahí en la conferencia de prensa que frente a todos los medios, frente de ustedes dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando, pero ya que estoy escuchando eso, ahorita me comprometo con 23 millones de euros adicionales para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. O sea que ahora el Plan Control Territorial va a tener el dinero que habíamos asignado, más los 91 millones, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, más 22 millones de euros que nos va a dar la cooperación de la Unión Europea, más toda la demás cooperación que está viniendo de Europa. Esto ahorita no lo sabía, ¿eh? Estuvo la canciller con el embajador de la Unión Europea precisamente haciendo un programa contra el maltrato y el abuso contra los niños y las niñas, financiado por la Unión Europea, y vienen otros proyectos también financiados por la Unión Europea, gracias a que quitamos esa corrupción que la Unión Europea descubrió, que se habían ocupado sus dineros para transferirlos a la partida secreta. En el caso de China, nosotros todavía no tenemos un viaje con... Esto de China no hace falta porque lo que queríamos ver era lo de Maduro nada más, la respuesta. Ahí, no quería cortar, no quería poner pausa para no cortar el envión, ahí los leo ahí en el chat. De verdad, Venezuela es un país muy rico en recursos naturales, además de tener casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Por si no saben, Venezuela es el país con más reservas de petróleo. Vamos a ver acá, este canal está bueno que siempre tira música. Así estadística, así eso. Vamos a ir a 2021, mirá, Venezuela. Venezuela es el país top más que Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí, impresionante lo que es ciudades y esos lugares y la economía. Primero, Venezuela, con la mayor reserva de petróleo, reserva en barriles. Entonces, por eso es increíble y es claro lo que dice Bukele. Con el salario más bajo, $4, $5. El otro día mirábamos un video de Oscar Alejandro haciendo entrevistas en la calle, preguntándole a la gente los salarios. Y el salario o mejor dicho, la pensión o jubilación es de $3,5. Poquísimo. Es peor que una miseria. Es peor que una miseria, amigos. Peor que una miseria. En el país que, sin lugar a dudas, por tener la mayor
cantidad de reservas en petróleo, es el país más rico, es el país más rico de la región. Tiene un valor impresionante y es Venezuela hasta el 2021 y si no me equivoco hasta hoy mismo también 2024, tiene la mayor cantidad de reserva de petróleo. Porque si tenés la mayor cantidad de reserva de petróleo y tenés el salario más bajo de la región, hay algo que no cuadra. Eso nos dice que hacer las cosas bien es trabajo e inteligencia y hacer las cosas mal es hacerlas como Maduro. Tal cual. Y me encantan los dos comentarios que vos pusiste, Paul. Me encanta porque hace unos días miraba una persona, no recuerdo en este momento porque no lo retuiteé ni le di like, solamente lo vi como para leer e informarme un poquito. Decía una persona, no quieren que a Bukele le digan que es un bachiller, ¿no? No sé si ustedes están enterados de eso. Que aparentemente a Bukele no le gusta que le digan bachiller, ¿no? Igual, hay que llamarlo como lo que es. El excelentísimo presidente, el señor presidente a lo sumo. No le digas licenciado, no le digas doctor, no le digas abogado, porque no lo es. No importa, pero es el señor presidente, no hace falta decir que es un bachiller. Pero ahora supongamos que le digamos bachiller. ¿Qué presidentes estuvieron antes? ¿O cuántos presidentes hay, licenciado, abogado, lo que sea, y tiene un tremendo título y es terrible corrupto, terrible ladrón, inoperante? ¿Cuántos hay así? No te alcanzan los dedos de la mano y de los pies para contar la cantidad de dirigentes políticos a los que se le dicen licenciado, doctor y son terribles corruptos y son unos inoperantes para gobernar. En cambio, tenés al bachiller de Nayib Bukele, que no es ninguna deshonra, pero lo dicen obviamente con la intención de desprestigiar, ¿no? Es que lo exalta más, porque si el tipo es un bachiller y mejoró la seguridad y está mejorando la educación y está mejorando poco a poco la salud, un bachiller está mejorando sin duda y es irrefutable, mejoró la seguridad, está mejorando el turismo, está con el tema de la deuda externa, que ahora sacaron la reventa de los bonos, o no sé cómo no entiendo muy bien ese tema, pero veo que la gráfica está para arriba, o sea que está mejorando la educación sin duda, con toda la inversión en educación que hizo con este proyecto de Mi Nueva Escuela. Si ustedes ponen en Twitter y tienen Twitter y ponen en Twitter el hashtag, ¿no? El numeral Mi Nueva Escuela, le va a salir un montón de novedades sobre todo lo que se está haciendo en escuelas en El Salvador. Entonces, un bachiller lo pudo hacer, entonces que me digan bachiller. Con la frente en alto soy un bachiller, ¿entendés? Es trabajar por el pueblo y para el pueblo, nada más. No hace falta ser un licenciado, un abogado, un doctor, un estudioso de la materia. No, es voluntad política, Igual Bukele tuvo un gran mentor que fue su padre. Su padre fue un gran mentor, sin duda que honra la memoria del padre.